hecho un ingreso en el que nos ha dejado muchísimos planteamientos, ¿no? Vamos a darle la palabra a la profesora Margarita para que pues, nos comente el aporte que considera al respecto. Sí, sí. Acá, para que te veas en la cara. Ya no necesitas el micrófono. Bueno, nuevamente buenas tardes, ¿cómo me les va? Frente a la pregunta, ¿sí?, sobre qué pregunta la pregunta, entonces expresa que qué está dejando a un lado o qué poco, dice, ahora volvemos a leer la pregunta. A uno. Dice, ubicados en el para qué de la innovación educativa, ¿qué se está quedando por fuera o se le está dando poca relevancia dentro de la ecuación de la innovación educativa que se ha venido planteando en el contexto latinoamericano? Y estoy muy en relación con lo que acaba de expresar Hernán, y de pronto lo voy a expresar con otras palabras, pero desde lo que observo y siento, estamos como en la misma línea. Se está dejando de lado la subjetividad de los actores que intervienen en el acto educativo. Si bien es cierto que las nuevas tecnologías nos ofrecen muchísimas oportunidades, como por ejemplo estas, podernos hacer un encuentro donde estoy y no estoy, ¿sí? Entonces estamos viviendo la simultaneidad, que es lo característico y lo que se está imponiendo en el siglo XXI. Aprender a vivir en la simultaneidad, donde las cosas son y no son, dejan de ser sin dejar de ser. Eso nos pone en el campo de la ontología, bastante olvidada entre nosotros, porque poco a poco nos vamos olvidando de aquello que ha sido y es nuestra esencia humana. Entonces, en ese sentido, siento que estoy en correspondencia con lo que expresa el profesor Hernán, porque nosotros como sujetos comportamos en los análisis y reflexiones que yo he realizado 13 dimensiones. Voy a nombrar algunas. Tenemos una dimensión antropológica, una dimensión social, una dimensión cultural, una dimensión espiritual, una dimensión comunicativa, una dimensión ética, una dimensión lúdica, una dimensión intelectual, una dimensión filosófica, una dimensión histórica, una dimensión, la lúdica ya la nombré, psíquica, creo que me están faltando dos, ¿sí? Pero yo he ya reflexionado en que como sujetos comportamos 13 dimensiones. Y cuando estamos en la interacción en entornos de las nuevas tecnologías, ¿qué sucede con esas dimensiones? ¿Será que siguen creciendo? Porque desde la educación se dice que hay que apostarle a un desarrollo integral. Y cuando yo hablo de un desarrollo integral, entonces yo debo tener en cuenta las 13 dimensiones que comportamos y cómo éstas van creciendo equilibradamente. Entonces, cuando me mandan esa mañana la pregunta, ¿sí?, y yo leo la palabra ecuación, y desde mi hacer matemático, cuando yo veo la palabra ecuación, ¿qué es lo que Margarita, que tiene y comporta un saber desde la matemática, entiende por ecuación? Y asimismo, todos mis otros compañeros panelistas, ¿cómo están interpretando esa pregunta? ¿Qué es lo que se pone precisamente en la subjetividad? Y es que todos somos seres intérpretes, interpretamos una realidad y la interpretamos desde los referentes de mundo que hemos construido en las experiencias en las que logramos aprendizajes y enseñanzas.
Entonces, eso está dejando de lado todo lo que se tiene con las nuevas tecnologías. No se ha pensado, no se ha reflexionado sobre qué pasa con esas 13 dimensiones que comportamos todos y cada uno de nosotros, y que evidentemente en esa dimensión social que tenemos, que es la capacidad de encontrarnos, escucharnos, cohabitar el mundo y aprender, digo yo entre comillas, a ser felices aún en medio del caos y las vicisitudes y las injusticias y todo lo que se sucede, y que bien nombró ahorita el profesor Hernán cuando hizo alusión a las políticas con las que se van generando las propuestas educativas desde los lugares donde diseñan los derroteros para la educación del siglo XXI. Otro aspecto que considero que se está dejando de lado son las variables contextuales que tiene cada sujeto y que tienen los sujetos en las interacciones que tienen en los contextos específicos. No es posible unificar la educación. Eso no es posible. ¿Por qué? Porque la educación es hecha por sujetos, para sujetos, con sujetos. Y entonces somos nosotros los que estamos haciendo presencia ahí, en el plano educativo. Y cada uno estamos en unos lugares específicos. La realidad con la que el niño en el Amazonas utiliza un celular será la misma que utiliza el niño que vive en Hong Kong o que vive aquí nada más de barrio a barrio. ¿Qué uso le damos los profesores a las tecnologías? ¿Qué uso le dan los estudiantes a la tecnología? Son preguntas que tienen que ponerse en ahí, porque es que todos no le damos los mismos usos, porque cada uno también, y eso es muy desde nosotros, cada uno comportamos intenciones. Somos un lugar de intencionalidades, y son aquellas intenciones lo que nos mueve. Entonces, ¿cuál es la intención que yo tengo cuando hago uso de una herramienta tecnológica? ¿Y cuál es la intención que tiene el profesor Hernán allá en la Argentina? ¿Cómo hacemos los dos para conjugar las intenciones? El mundo de las intencionalidades, que ese es un mundo que también nosotros como que poco lo estudiamos, ¿verdad? ¿Cuál es la intención que cada uno lleva? ¿Cuáles son los para qué de cada uno? ¿Y cómo hacemos para conjugar esos para qué? Entonces tengo ya dos elementos. Uno, y es que no se tiene en cuenta lo que somos nosotros en tanto que somos sujetos, que comportamos 13 dimensiones. La segunda es que no se reconocen las variables contextuales en las que se mueven los individuos. Y la otra, que ahorita expresaba la compañera, está centrada en la innovación educativa, en mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Pero venga, es que al lado de los estudiantes está el profesor. Y es que el profesor también está aprendiendo, porque hoy en día somos sujetos aprendices y somos sujetos enseñantes, porque los bebés también nos enseñan a nosotros. Uno no lo puede, uno dice, no, pero es que el maestro, el sabio, el que sabe. No, es que los bebés también nos enseñan a nosotros. Los animales nos enseñan a nosotros cosas. Entonces, ¿somos nosotros los únicos enseñantes? No. Conformamos una colectividad, diría yo, de enseñantes y de aprendices en simultáneo también. Entonces vuelve otra vez la simultaneidad, que es algo que se pone, primero lo explicita la teoría de la relatividad, y desde la matemática viene en todo lo que tiene que ver con las homotecias, la teoría del caos, los fractales, ¿sí? Entonces ya uno empieza a hacer comprensiones
donde ya hoy en día no estamos viviendo un mundo de carácter lineal ni de carácter matricial, sino que vivimos es un mundo que cuando yo lo pienso y trato de imaginármelo, veo como una especie de coral, pero los corales se me ramifican y entonces seré que todo el tiempo soy abierta y entonces digo, no, hay lugares donde van cerrados y entonces no he logrado encontrar una imagen que me permita representar. Así como representamos un pensamiento lineal, pues pintamos una línea. Un pensamiento matricial, pues pintamos una matriz. Pero cuando me imagino la manera como razonamos ahora, que razonamos en red, y trato de imaginarme cuál sería la representación, en este momento no he encontrado en lo que conozco la representación de las nuevas maneras que tienen los individuos del siglo XXI, porque cada época histórica ha tenido unas formas particulares de pensar y de razonar. ¿Me queda tiempo? ¿Sí? Vamos a ir dándole espacio a los otros. Es que ya terminó, ¿eh? Sí, señor. Sí, entonces esos tres aspectos considero que son los que está dejando de lado, que poco se le mira en la innovación educativa. Muchas gracias. Gracias a usted, profe. Bueno, entonces seguimos aportando elementos que se están quedando por fuera de esta ecuación que atrevidamente, ¿no?, se plantea cuando hay una matemática y hay que tenerles un poco de temor cuando se mete uno en el terreno que no es de uno,